días, Carly Bianco, Jorge Fontevecchia te saluda. Ayer dedicamos la columna de apertura de este programa a Grabois y su tesis de que finalmente ir por fuera del peronismo le suma al peronismo, porque luego en el Congreso votarán junto con el peronismo. Me gustaría primero tu reflexión respecto de ese anuncio de Grabois, si te parece que es perjudicial para el peronismo tener una, no sé si decirlo de alguna manera, una especie de colectora por fuera. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, Jorge. Mira, yo todo este tiempo estuve participando directamente de la organización de las listas, del armado de listas conjuntas con diferentes referentes de nuestro sector político. Y en todo ese marco, obviamente, me escribieron muchos periodistas para ver cómo venía esa negociación, y lo que les dije es que no iba a hacer ningún tipo de declaración ni en on ni en off hasta que ese proceso terminara. Ahora está comenzando un proceso equivalente a nivel nacional, y va a ser la forma en que voy a seguir trabajando, más allá de que yo todavía no tengo ninguna responsabilidad en ese sentido. Es una cuestión del gobernador Kicillof. Yo creo que todas las posiciones que están planteando los compañeros son válidas o respetables. Uno puede compartir o no después las posiciones, pero me parece que es una discusión que se tiene que dar internamente, así que yo ese es el tono que le estoy dando. Te preguntamos después del 7 y del 17, una vez que las listas estén armadas. Por eso me parece que es un proceso... Porque, no, para aclarar a la audiencia, una cosa son las elecciones de legisladores provinciales, claro, y lo que está planteando Grabois es para legisladores nacionales. Claro, es un proceso que está comenzando y me parece que tiene que ser discutido eso donde corresponde. Yo no estoy involucrado ni siquiera directamente, así que no conozco las particularidades de esa discusión, así que bueno, déjame prefiero entonces ir a la... no plantear mi posición, porque no es una posición oficial, además. Déjame ir a las provinciales. Un tema que es incómodo, pero me parece importante contar, que tiene que ver con el famoso corte de luz a una hora antes de cerrar la presentación de listas, y la cantidad de fuentes que nos parecen fidedignas de distintos intendentes cercanos a Axel Kicillof, al gobernador, que tenían preparada una lista independiente, una lista por separado, y que el corte de luz tiene que ver con que ustedes pensaban tener una lista separada, y esto asustó a la cámpora, y que finalmente el corte de luz se produjo con el objetivo de impedir que haya una lista separada y volver a conversar con ustedes. ¿Cuánto hay de verosímil en esto? No hay nada de verosímil. En eso, como te decía, este fue un proceso, la verdad que es muy trabajoso, porque veníamos de ciertas diferencias, de ciertos debates, de ciertas tensiones entre los distintos sectores del peronismo, pero creo que todos trabajamos de buena fe en todo este proceso para, bueno, como decías en la introducción, para poder arribar a tener unas listas conjuntas que representen al conjunto del peronismo de la provincia de Buenos Aires, y donde se eligieron, de acuerdo a los distintos criterios que se barajaron, a los mejores candidatos posibles para cada una de las secciones electorales, para cada uno de los municipios, en términos de concejales, de consejeros escolares. Un proceso muy rico también, ¿no? Un proceso muy rico en donde se debatió mucho, en donde se repasó distrito por distrito, sección por sección, cuáles eran los referentes, las candidaturas posibles, etcétera. Y bueno, se pudo llegar, esto obviamente lo dijimos antes, y es Vox Populi, es público, el proceso fue muy trabajoso, pero bueno, se pudo llegar a una síntesis, que eso me parece que es lo importante, y ahora listo, esto para nosotros es un capítulo cerrado, todas estas discusiones. Ahora hay que avanzar hacia adelante en la provincia de Buenos Aires, que es lo que estamos trabajando en la campaña, en una campaña en donde nosotros queremos directamente plantear que hay dos modelos, el modelo de Milei, de ajuste, de motosierra, como lo llaman ellos, de reducción de la presencia del Estado, de no cumplimiento de las obligaciones que tiene el Estado Nacional con las provincias, con los ciudadanos, etcétera, y otra cosa muy distinta es lo que estamos haciendo desde el gobierno provincial y desde los municipios en la provincia de Buenos Aires, que es servir de escudo, servir de red, seguir llevando adelante todas nuestras políticas públicas para garantizar los derechos de los bonaerenses en materia de producción, de salud, de empleo, de obra pública, etcétera. Así que
Me parece que ese es el desafío de la hora, aquí en la provincia de Buenos Aires. Por eso me refiero puntualmente a lo que estamos haciendo en la provincia de Buenos Aires, de conjunto con todos los sectores del peronismo. Carly, aquí quieren preguntarte Claudia Mardones y Alejandro Gomel. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo le va? Buen día. Bueno, vienen momentos de definiciones, ¿no? Y veo cómo se está cuidando para que no se crucen dos cables pelados, ¿no? El cable del escenario electoral de la provincia con el nacional. Y ahí le pregunto algo que tiene que ver con la coyuntura bonaerense y con esta experiencia. Estamos transitando la previa de un escenario inédito. Es la primera vez que la provincia de Buenos Aires lleva adelante elecciones de este tipo, separadas de las elecciones nacionales. Bueno, imagínese, si hay interrogantes respecto a la implementación de la boleta única de papel el 26 de octubre, también las hay respecto a la organización de los comicios bonaerenses, especialmente porque no pierdo de vista que, por ejemplo, la ley 5109 bonaerense es de 1946. En aquel momento solamente había boletas de papel sin color. Y ahí quería preguntarle, ¿cómo viene la organización de los comicios y cuáles son los pasos que faltan, especialmente en términos de identidades electorales, constitución de todos los mecanismos y la distribución, que implica también otro desarrollo? Muchos se están preguntando, ¿cómo vienen avanzando esos preparativos y cuáles son las próximas escalas que faltan en esa organización? Mira, viene muy bien, realmente viene muy bien. Nosotros estamos trabajando con la autoridad electoral, obviamente, de la provincia de Buenos Aires, que es la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires. Nosotros venimos trabajando desde el Ministerio de Gobierno como auxiliar de la Junta Electoral, en la compra de materiales, en la distribución de materiales, y también estamos trabajando con el Juzgado Federal número 1 con competencia electoral de aquí de La Plata, con quien se firmó un convenio tripartito entre el Ministerio de Gobierno, la Junta Electoral de la provincia y el juzgado para organizar todos los preparativos. Nosotros ya en el galpón de urnas estamos armando las urnas con todos los materiales, ya se han entregado todos los materiales que compró el Ministerio de Gobierno en varias licitaciones durante todos esos meses. Se avanzó en la impresión de padrones, se está organizando el comando electoral, que va a estar a cargo del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y obviamente de la Policía de la provincia de Buenos Aires, con auxilio de fuerzas federales. Se está terminando de cerrar el convenio con las fuerzas federales, en donde van a poner a disposición efectivos de las distintas fuerzas federales, de la Gendarmería. ¿Qué va a hacer, ministro? ¿Un 70-30? Perdón que lo interrumpa. ¿Un 70-30? Me parece que un poquito más, un 80 y pico. 80 y pico por ciento de presencia de la bonaerense, sí, y el resto de las fuerzas federales. Sí, la bonaerense tiene amplia experiencia en la participación, porque si bien cuando se organizan las elecciones, cuando los organiza la Cámara Nacional Electoral, Juzgado Electoral Federal, sí, que es lo que venía pasando en los últimos años en la provincia de Buenos Aires, obviamente tiene activa participación, sustantiva participación la Policía de la provincia de Buenos Aires, así que son efectivos que están capacitados para esta tarea y que obviamente todo este tiempo se han ido llevando adelante las actividades de capacitación, pero todo marcha en tiempo y forma, Ahora obviamente se presentaron las distintas listas de candidatos, la Junta Electoral es la que tiene que hacer la oficialización de las listas, después se avanzará con la audiencia de boletas, se presentarán las boletas, y una vez que estén oficializadas, se pasará como corresponde al pago, que es lo que estableció el gobierno de la provincia de Buenos Aires, al pago de un padrón a cada una de las fuerzas políticas que van a participar de la elección, que son las encargadas de proveer las boletas. O sea que todo el proceso está en marcha y en tiempo y forma. La verdad que estamos muy conformes. Hemos firmado convenio obviamente con el Correo Argentino para que haga todo el proceso logístico de las elecciones, para que haga la transmisión de datos, para que haga el recuento provisorio de votos, así que está todo ordenado en ese sentido. ¿Cómo le va, Bianco? Buen día, Alejandro Gómez lo saluda. Hay toda una discusión sobre el tema de las candidaturas testimoniales. Hay muchas, no solo del peronismo, de Fuerza Patria, sino de las distintas fuerzas. Digo, ¿no aleja todavía más esto a la gente, sobre todo al electorado? Durante este año se vieron participaciones muy escasas, muy bajas en distintas provincias. ¿Cómo ve este fenómeno que se da? Es bastante normal las elecciones provinciales, pero parece que esta elección, y se nota más porque están desdobladas, los intendentes, ministros, todos los que se presentan como testimoniales. Mira, ya lo dije, lo expliqué públicamente cuál era el objetivo
algunas pocas candidaturas testimoniales que hay en la provincia. Dijimos que íbamos a poner los mejores candidatos porque es una elección clave y tenemos que asegurarnos un buen resultado en la provincia de Buenos Aires, no con el único objetivo de ganar como fuerza política, sino fundamentalmente para evitar que lo que está pasando a nivel nacional, que es un desastre absoluto en términos productivos. Bueno, ahora estamos en medio de las vacaciones de invierno y realmente todos los destinos turísticos de nuestra provincia están semivacíos, porque obviamente el común de la gente no tiene recursos ni siquiera para llegar a fin de mes y mucho menos para irse de vacaciones, así que ese es el objetivo político de esta elección, poner a los mejores candidatos, sacar un buen resultado para evitar que la motosierra avance todavía más sobre la provincia de Buenos Aires. Escuché a algunos intendentes de la oposición que criticaban la práctica de las testimoniales, sí. También con el mismo argumento de algunos intendentes se podría decir, bueno, ellos fueron elegidos para ser intendentes por 4 años y están abandonando el barco a los 2 años, ¿no? Uh-huh. Sí. También sí. Se podría... Por eso, pero yo no es una crítica, digo que uso el mismo argumento que usan ellos y se los doy vuelta y es el mismo problema. Que bueno, pero que son prácticas políticas que se han utilizado históricamente en la Argentina. ¿Y no es un problema esas prácticas políticas? Bueno, tanto una cosa como la otra, y llegar a un cargo y irse antes A mí no me parece un problema, me parece que es la forma, y es legal además. Mientras sea legal no hay ningún problema. No hay ningún problema. Sí, bueno, Eli. Ministro, buenos días. Quería consultarlo sobre el tema de la marcha de la denuncia que realizó la semana pasada el Ministerio de Seguridad de la provincia contra estos 24 efectivos sospechados de complotarse con el candidato libertario Bondarenko. Y algunas versiones de que podrían ser más los efectivos de la policía bonaerense involucrados en la misma maniobra. ¿Están ustedes investigando esto? ¿Qué está pasando en la justicia también? Porque hasta ahora no hay ninguna respuesta de parte de la justicia ante la denuncia presentada por el Ministerio de Seguridad. Mira, no lo sé si hay más involucrados. Lo que sé es que desde el Ministerio de Seguridad, desde Asuntos Internos, se recibió, como se dijo en su momento, una denuncia anónima muy bien informada y con muchísima evidencia que disparó los procesos internos que se llevaron adelante y que se encontró en dependencias de la policía de la provincia de Buenos Aires, que había efectivos que no trabajaban de lo que tienen que hacer, que es cuidar a los bonaerenses, sino que estaban haciendo actividades de consultoría política para la Libertad Avanza. Inclusive redactando proyectos, redactando pedidos de informes a intendentes en hojas membretadas de la Libertad Avanza, cosa que no se corresponde con la ley orgánica de la policía de la provincia de Buenos Aires y con ninguna ley orgánica de ninguna fuerza policial en la Argentina. Eso mismo vale, y esto lo reformó hace poco y lo mantuvo la ministra Burrich. Esto vale para la Policía Federal, para la Policía de Seguridad Aeroportuaria, para Gendarmería, para Prefectura, o sea, todas las fuerzas policiales no se pueden explícitamente, en sus cartas orgánicas, en sus leyes orgánicas, explícitamente dice que no se pueden involucrar en actividades político-partidarias. Y bueno, lo hicieron y constituye una falta. Y bueno, eso es lo que detectó Asuntos Internos, se elevó a la justicia la información para ver si eso constituye algún delito en particular. Así que bueno, ahora está en manos de la justicia por un lado y de Asuntos Internos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires por el otro. No, le preguntaba puntualmente eso por las declaraciones de esta mañana del propio ministro Alonso, quien dice que a partir de esta denuncia, esta cesantía temporal de estos efectivos, se había generado como una avalancha, una ola de denuncias similares en esa y en otras áreas por la misma situación. Bueno, por eso yo no tengo la información de primera mano, así que prefiero manejarme con la información que es pública y con la que estamos trabajando los últimos días. Jorge. Carly, muchas gracias, te mandamos un fuerte abrazo y bueno, te vamos a molestar muy seguido en los próximos 2 meses porque va a haber mucho importante en la provincia de Buenos Aires. Muchísimas gracias. Bien, muy bien, cuando quieran, un abrazo. Gracias, vamos a hablar con el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carly Bianco.